Es un gusto recibir en nuestro primer bloque de Pulso Local al diputado nacional por Santa Fe, Luciano Laspina, un especialista además en cuestiones económicas con quien vamos a analizar la coyuntura de nuestro país. Hola Luciano, buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches, un placer estar acá en el programa. Bueno, lo convocamos para analizar esta situación, la macroeconomía argentina. Usted es un especialista, ha trabajado desde la legislatura, desde la Cámara de Diputados, como la voz más significativa del espacio de Cambiemos para analizar cuestiones económicas. Le queremos pedir una reflexión sobre este anuncio de acuerdo, si se quiere, entre el gobierno y el Club de París, una especie de refinanciación de deuda. ¿Qué mirada tienen al respecto? Bueno, yo creo que básicamente lo que esto hace de alguna forma es confirmar la estrategia del gobierno, lo que hace a toda su política económica, que es patear la pelota para después de las elecciones de noviembre. Ha llegado a un acuerdo con el Club de París, que es quizás el acreedor más accesible que hay en términos de que representa al conjunto de países que obviamente no quieren pelearse con la República Argentina, salvando una de las exigencias más complicadas que tenía cerrar ese acuerdo de refinanciación de una deuda que ya venimos refinanciando varias veces. La última fue en el año 2013 a cargo de una muy cara o carísima negociación que hizo por entonces el ministro de Economía Axel Kicillof, pidiendo lo que pidieron básicamente los países del Club de París es que pague a prorrata con lo que le paga a China, porque en realidad la exigencia que había con Argentina es que Argentina quiere refinanciar estos pagos de estos 2.400 millones de dólares que vencía el Club de París, pero al mismo tiempo va a pagar algo así como unos 450 millones de dólares este año al gobierno chino, y eso generaba obviamente resistencia de los países que estaban dentro del Club de París. Así que con un acuerdo un poco sui generis le dieron tiempo a la Argentina hasta marzo del año que viene para poder cerrar un acuerdo y refinanciar toda esa deuda con el Club de París. Y de alguna forma, nuevamente, le pone fecha de vencimiento a la necesidad de lograr o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo le permite al gobierno postergar esta noticia del default para después de noviembre. A mi juicio se están acumulando muchas incertidumbres para después de las elecciones y me da la impresión que esto le puede pasar facturas al gobierno antes de las elecciones, a medida que se acerque la fecha de noviembre, digamos, la gran fecha para el gobierno. Me parece que los mercados van a empezar a ponerse un poco nerviosos de la cantidad de problemas que se empiezan a acumular para después de las elecciones. ¿Usted cree que hay voluntad de acuerdo post elecciones o decididamente la Argentina va a un camino de default, como se ha expresado en varias oportunidades, digamos que la deuda es impagable, que se va a pedir quitas importantes, o es solamente el marco coyuntural de las elecciones lo que hace esta postergación? Bueno, es una pregunta sumamente difícil de responder. Primero hagamos una aclaración: Argentina ya reestructuró su deuda con el sector privado, de modo tal que hoy tiene pendiente el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que, digámosle a la gente, en general no implica repagar esa deuda, menos aún en el corto plazo. Generalmente lo que se hacen son nuevos acuerdos. Esos acuerdos básicamente exigen algunas condiciones. Esas condiciones generalmente son poner en orden las cuentas fiscales y monetarias, algo que Argentina a lo largo de su historia no ha hecho casi nunca, o con muy pocas excepciones. Y hay todo un debate muy profundo dentro del gobierno entre lo que yo denominaría el ala occidental del gobierno, que representa a Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, que tienen voluntad de acordar. Creo que en ese grupo se inscribe también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el propio Máximo Kirchner, y lo que es el Instituto Patria, que es el ala más dura del gobierno, donde obviamente además de Cristina Fernández de Kirchner está Máximo Kirchner, Fernanda Vallejos, que es la presidenta de la Comisión de Finanzas, comisión por la cual va a tener que pasar un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aprobación por el Congreso. Ahí se han expresado muy duramente respecto a la conveniencia política y económica de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y así lo han hecho además el bloque de senadores del oficialismo, así lo ha hecho además la proclama del 25 de mayo, donde ha habido una posición muy dura respecto a pagarle al Fondo Monetario Internacional este año. Y yo creo que es un debate abierto y que va a depender mucho de la muñeca política del ministro y de las condiciones que exija el Fondo Monetario Internacional. Para resumir, yo creo que
en el Instituto Patria no están convencidos que lustrar la manzana y llevársela a la maestra alcance para pasar de grado. Y por tanto muchos dicen, ¿para qué vamos a hacer los deberes de alinearnos con el Fondo Monetario Internacional, de anunciar un programa de ordenamiento de las cuentas públicas después de lo que fue el descalabro del último año por la pandemia y por las políticas del gobierno, si al final del día no nos van a creer? Y esto es un poco el debate central que está en el gobierno. Para resumir la respuesta, creo que la moneda está en el aire, el escenario está abierto y va a depender mucho de cuál sea el resultado electoral en noviembre. Si el gobierno gana, es probable que se avance con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si hay una derrota, va a depender mucho de cómo sea la lectura de esas elecciones. Así que escenario abierto. También este tiempo preelectoral y la posibilidad de prorrogar o postergar algunos pagos le da algunas libertades. Ya la emisión monetaria está prácticamente descontrolada. ¿Será un tiempo de aún mayor emisión, de mayor dinero en la calle, con las consecuencias que eso puede tener en la escalada inflacionaria? Bueno, los primeros 5 meses del año han sido, en términos fiscales y monetarios, muy duros. Quiero decir, el gobierno ha ejecutado sotto voce un ajuste fiscal muy fuerte que ha cargado ¿dónde? Sobre las espaldas de los jubilados, que han perdido mucho respecto a la inflación, por el cambio de la fórmula previsional, por el congelamiento de las jubilaciones o el abandono de la movilidad de la fórmula anterior, que suponía el año pasado una recomposición en términos reales de las jubilaciones que no se dio, apenas se empataron, y este año la aceleración inflacionaria hizo que básicamente el gasto social, que es más del 65% del gasto primario total del sector público nacional, que es el gasto que paga la ANSES, jubilaciones, pensiones y planes sociales, en particular la AUH, se haya licuado mucho, digamos, ¿no? Esto le dio un colchón fiscal muy grande al gobierno para arrancar a toda orquesta en el segundo semestre del año, y como vos bien decís, ahora sí viene un festival de gasto, de revoleo, de demagogia, de populismo, que no solo, no sé si va a recomponer mucho las jubilaciones, probablemente no, pero sí va a hacer mucho gasto preelectoral, y esto me parece que va a empezar a presionar, como vos bien decís, sobre los precios, que los precios, digámoslo, a pesar de ese enorme ajuste fiscal y monetario que hizo el ministro Guzmán durante los primeros meses del año, apenas han desacelerado de una velocidad crucero de la inflación al 60% anualizado. En el último mes en mayo bajaron al 40 y pico por ciento anualizado, 3.3 fue el dato de inflación, y junio viene parecido, digamos, ¿no? Y eso que el gobierno está utilizando un montón de frenos de mano, sí, que no solo son este ajuste fiscal y monetario no anunciado, sino congelamiento de tarifas, claro, las paritarias y sobre todo el anclaje del tipo de cambio, claro, con el cepo muy estricto que está imponiendo el gobierno. Usted reflexionaba sobre la capacidad que tenga el ministro de Economía para sostenerse en su cargo con estos indicadores de inflación, probablemente los más altos de los últimos tiempos. ¿Por qué sigue en el cargo Guzmán? Bueno, yo veo efectivamente a un ministro de Economía muy debilitado, como todo ministro de Economía, que tiene más de 3 puntos de inflación mensual en un año electoral, con paritarias que hasta que Cristina Fernández de Kirchner dio la orden de reabrirlas, estaban alrededor del 29%, es decir, la mitad de la velocidad inflacionaria que trajo la economía durante los primeros 5 o 6 meses del año. Eso llevó, por supuesto, a que el ministro Guzmán sufriera varios empates políticos, muchas críticas a su estrategia de acercamiento al Fondo Monetario Internacional y sobre todo de ajuste fiscal y monetario en el primer trimestre, y eso lo ha dejado muy debilitado. Y yo creo que continúa por 2 razones. Primero, porque el presidente Alberto Fernández sabe que un eventual recambio de Martín Guzmán probablemente conduciría al avance mayor de Cristina Fernández de Kirchner del Instituto Patria hacia una posición más radicalizada en materia económica, por un lado. Y segundo, porque continúa siendo Guzmán el principal negociador con los organismos internacionales, de buena llegada a Joseph Stiglitz, que fue su mentor en la Universidad de Columbia, que tiene además buena llegada a Janet Yellen, que es la titular del Tesoro americano, y creo que todo eso le da algunas credenciales para no dinamitar los puentes de diálogo con el FMI, y por eso me parece que la continuidad de Guzmán va a estar sumamente condicionada a cuál sea la decisión final del gobierno sobre si ir a una estrategia de diálogo constructivo, como pretende el ministro Guzmán,
o a una confrontación lisa y llana con el Fondo Monetario Internacional que nos deje en arrears. Ya no es en default la palabra que ahora se utilizaría para la deuda con el Fondo Monetario, sino arrears, que significa en inglés atrasos con el Fondo Monetario Internacional. Los países no desaparecen cuando están en atraso. Digamos, Sudán acaba de salir después de 30 años de atraso con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente es una posición en la cual ningún país quiere estar, pero en la cual el kirchnerismo todo el día hace sumas y restas para ver qué le conviene políticamente al gobierno, más allá de que al país en ningún caso le puede convenir pelearse con el Fondo Monetario Internacional, cuando lo único que está exigiendo de alguna forma es casi 4 o 5 papeles que indiquen cómo Argentina va a ir resolviendo el descalabro fiscal que ha tenido en los últimos años, que le costó mucho al gobierno de Macri corregir, y que le costó la elección al gobierno de Macri seguramente, pero que el kirchnerismo el año pasado tiró muchísimo gasto y necesita de alguna forma mostrar un camino de salida de ese enorme déficit fiscal que se ha generado. Y hasta ahora las señales que ha dado han sido más bien en dirección contraria, porque ha congelado mucho el gasto social y ha cargado sobre las espaldas de los jubilados, pero eso en algún momento con la fórmula se va a recomponer, y al mismo tiempo mantiene congeladas las tarifas y eso genera una gran bola de subsidio, con lo cual no hay reformas estructurales o reformas de fondo que equilibren las cuentas públicas, y lo que hay es solo un ajuste transitorio que lamentablemente está cargando sobre las espaldas del gasto social, que es el gasto que uno debería preservar, no ajustar. Claro. Luciano, ¿la salida es un plan económico o un plan político? Yo no tengo dudas que hoy el principal problema de la economía argentina, a pesar de yo ser economista, es político. Es político porque la Argentina ha perdido toda credibilidad respecto a la continuidad de las reglas de juego, cualquiera sean, digamos, no sean las del kirchnerismo, sean las de Juntos por el Cambio. Cada 2 años en una elección se cambian todas las reglas de juego. Argentina va del intento de unión, de acuerdo con la Unión Europea, y la intención de racionalizar su economía para que vuelvan inversiones de todo el mundo, incluso de los empresarios locales, empresarios extranjeros. Pega un bandazo y pasa al otro extremo a alinearse con países tercermundistas, para decirlo en la jerga de los 70, a cerrarse aún más la economía. Y yo creo que hasta que Argentina no logre, con un acuerdo político transversal a varios partidos políticos, poner reglas de juego creíbles que además sean contrarias a las que impulsa el kirchnerismo, va a ser muy difícil que la Argentina vuelva a despegar. Pero claro, para eso, ¿qué se necesita? Se necesita un acuerdo muy amplio entre Juntos por el Cambio y lo que serían parte de sectores del peronismo tradicional, por decirlo así, no, peronismo no kirchnerista, que necesitan de alguna forma sacarse de encima la mochila y el cepo que les impone el kirchnerismo. El peronismo hoy es como un gran elefante conducido por un sector radicalizado, que es el kirchnerismo, anclado en ideas que atrasan 50 años, que son las ideas que expresa en la Cámara Máximo Kirchner, de un mundo y de una economía que ya no existe, y que además en los últimos 10 años nos ha condenado a una estanflación y un aumento sistemático de la pobreza. Hasta que ese cambio en las reglas de juego no sea avalado por un amplio espectro de la clase política que garantice que no va a volver de vuelta el pasado, o este presente, mejor dicho, va a ser muy difícil que Argentina despegue. Por eso creo que la salida es política, la salida es con el diálogo, pero con un acuerdo, como dije antes, muy amplio, que implique un acuerdo y una coalición antipopulista, por no decir lisa y llanamente antikirchnerista, en las reglas de juego en materia fiscal y económica, que pueda poner en marcha la rueda que se frenó en el 2010, que es la rueda de la creación de empleo y la inversión. Argentina no crea empleos en el sector privado del año 2010, porque básicamente no hay confianza empresaria, porque los impuestos ahogan la economía, y porque no hemos podido desmantelar lo que es el modelo kirchnerista, que básicamente es un modelo en el cual se suben impuestos para financiar aumento del gasto, y esa suba de impuestos ahoga a la creación de empleo en el sector privado, lo cual requiere más asistencialismo, gasto social, aumento del empleo público y más aumento de impuestos, que pone en marcha un círculo vicioso de la economía, del cual no hemos podido salir ni siquiera en los 4 años de Macri. Y hasta que no podamos quebrar ese modelo, no vamos a poder poner en marcha la rueda de la inversión y el empleo privado, que es la única fuente de creación de riqueza
y de mejora del ingreso, la pobreza y la distribución del ingreso. Seguramente por eso es la importancia que usted dice es casi tan vital como la elección de 1983, la que se va a dar próximamente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que está en juego varias cosas, no solo la cuestión económica, de la cual no hemos podido salir y que la pandemia además agravó, etcétera. Creo que está en juego en gran medida las libertades tal como las conocemos, el sistema democrático tal como lo conocemos. No quiero ser alarmista con esto, ni tampoco abusar políticamente de esto, pero realmente creo que si el kirchnerismo ha gobernado como gobernó estos 2 años, sin mayoría en las 2 cámaras, o por lo menos con una mayoría muy ajustada y condicionada a acuerdos políticos, en la Cámara de Diputados, si obtiene esas 7 bancas que le faltan para tener mayoría en ambas cámaras, yo creo que lo que viene es sumamente duro y además con final abierto, porque si Cristina Fernández de Kirchner decide radicalizarse en términos políticos y en términos económicos, ya los argentinos no tendremos ningún muro de contención para decirle hasta acá llegaste, como sí ocurre hoy, bien o mal, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, frenando la reforma del Ministerio Público Fiscal, que implica básicamente colonizar las investigaciones de la justicia federal, que son las investigaciones de los políticos, no la de la gente, no la que le preocupa al vecino que quiere justicia porque le robaron la bicicleta, sino la justicia de los políticos para perseguir opositores, como pasa en Nicaragua. No por casualidad el gobierno se niega a atacar a los regímenes dictatoriales, autoritarios como Nicaragua o Venezuela, probablemente porque en algún momento quizás se sienta que va a estar en el mismo club, no lo sé. Tengo mis serias dudas de que si el gobierno logra una mayoría y logra ganar las elecciones, no pasemos a un escenario mucho más complicado, donde quizás ya no tengamos la libertad de elegir otro gobierno de la forma que lo venimos eligiendo, donde las exigencias o la convivencia democrática sea mucho más dura de lo que vivimos hasta ahora. Ojalá también ustedes hayan tomado nota, ¿no? Y hayan capitalizado la experiencia si es que les toca volver a conducir o equilibrar las fuerzas en el Congreso. Gracias, Luciano. No, por favor, gracias por el llamado y por el tiempo. Muy amable. Un gran abrazo a todos. Luciano Laspina, economista de Juntos por el Cambio, pasó por Pulso Local.